estamos más íntimamente en esta noche, ¿no? Ustedes saben que todos los miércoles se ha designado a poder tener reuniones donde podamos ser capacitados. Amén. Y eso es muy importante, amados. Yo les voy a pedir que abran su mente, que abran su entendimiento en esta noche, porque todo lo que vamos a hablar, como todos los miércoles lo estamos haciendo, son temas muy importantes. Y yo quiero decirte en esta noche que debes ser capacitado para entrenar a personas que algún día entrenarán a otras en el camino del Señor. He ahí la importancia, amados, que nosotros seamos capacitados. Sabemos que estamos en un mundo donde tenemos que enfrentarnos a nuestro enemigo, el adversario, ¿no es cierto? ¿Quién es? ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es nuestro enemigo en este mundo? Amén. Satanás, el diablo. No hay que tenerle miedo, ¿no? Porque nosotros estamos del lado del vencedor. Entonces, todos estos miércoles que estamos reunidos en este lugar y que hemos estado enseñando diferentes temas importantísimos, fuertes, muy fuertes, ¿no? Algunos. Y el de esta noche es bastante importante también conocerlo. Y estamos como en una escuela de entrenamiento. Amén. ¿Cuántos creen que estamos en una escuela de entrenamiento? Que este tiempo debemos ser entrenados. Amén. Esta noche yo quiero que veas como realmente desde el momento en que aceptas a Jesús en tu corazón, te estás alistando en un ejército. Entonces estamos entrenando en un ejército, como en un ejército. Amén. Por esa situación es que debemos capacitarnos en todos estos temas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a quién nos estamos enfrentando. Amén. Estamos en un entrenamiento. Tenemos que estar bien preparados para la guerra espiritual que todo cristiano afronta al hacer la obra de Dios. Amén. ¿Tú crees eso, amados? Que estamos siendo entrenados en guerra espiritual. ¿Por qué estamos siendo entrenados en guerra espiritual? Tenemos que tener conocimiento, como les decía al principio, a quién nos estamos enfrentando. Somos hijos de Dios, pero hay alguien que dice que anda como un león rugiente, buscando a quién va a devorar, a quién va a hacer caer. Amén. Y si no estamos capacitados en guerra espiritual, si no sabemos conocer a nuestro adversario, cuáles son sus estrategias, entonces no nos va a ir bien, ¿no es cierto? Y a mí me venía a la mente cuando estudiaba un poquito este tema, me venía a la mente cómo eran capacitados los espartanos. ¿Cuántos han escuchado o han leído tal vez la historia de estos personajes? Fíjense que ellos eran apartados de sus familias a la edad de Maximito. Máximo tiene 6 años. Ya en la época de los espartanos, de estos guerreros que eran tremendamente fuertes porque eran entrenados, los apartaban a los 6 añitos, se los llevaban para ser entrenados. Imagínense, desde esa edad, ellos prácticamente ya no veían a sus padres, tenían sus entrenadores en guerra, ¿no? Y ellos marcaron en la historia algo muy importante. Fíjense que los espartanos, 300 de ellos, se enfrentaron al ejército de los persas. No sé si han visto la película lo describe muy bien, ¿no? Porque ha sido extraído también de todo este contexto, ¿no? Ellos fueron enfrentados a 250,000 guerreros persas. Imagínense 300 frente a 250,000 soldados persas, que también eran terribles, ¿no? Sin embargo, los espartanos no tuvieron temor, se enfrentaron a este ejército tan multitudinario sin temor, porque ellos confiaban en su entrenamiento, sabían cómo habían sido
entrenados en su escuela, ¿no es cierto? Entonces ellos marcaron algo muy importante en la historia. No ganaron la guerra, ¿no? Pero sin embargo se enfrentaron aguerridamente a todos estos personajes, ¿no? Y fueron de inspiración para los que venían atrás, porque los que venían atrás, los otros espartanos, sí pudieron ganar la guerra, ¿no es cierto? Frente a otros soldados persas. Entonces, nosotros, en este tiempo, amados, estamos siendo entrenados en una escuela, ¿no? Y esta es la escuela del Señor. Por eso es importante tu asistencia, por eso es importante que puedas abrir tu mente y puedas entender y conocer de lo que estamos hablando. Amén. ¿Cuántos sabemos que nuestro enemigo, el adversario, el diablo, Satanás, Lucifer, tiene tantos nombres, perteneció en un tiempo a los escuadrones del Dios viviente, ¿no? Él estaba en el cielo con el Señor, con Dios, porque Él lo había creado. Sabemos que era un ángel hermoso, ¿no? Sabemos también que era director de alabanza, ¿no? Pero en su momento Él se rebeló. Quiso ser como Dios, dice la palabra. Entonces, esa rebelión lo llevó a ser echado del cielo, ¿no? Sabemos, básicamente es esto, ¿no? Porque lo hemos entendido, de que él fue echado del cielo por Dios y fue arrastrando, por así decirlo, a muchos ángeles, ¿no es cierto? Que trabajaban con él seguramente en el cielo, que él los había adoctrinado ya en el cielo. Entonces dice que esa tercera parte de ángeles, imagínense qué cantidad habrá sido eso, ¿no? Fueron expulsados del cielo por Dios mismo, por haberse rebelado, ¿no es cierto? Entonces, cuando él cayó del cielo, cayó de la gracia de Dios, y llevándose a la tercera parte de ángeles, entonces él estableció un reino, ¿no? Un reino satánico. Por eso dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Él trabaja realmente en un reino de las tinieblas que es una organización muy bien estructurada, ¿no? Imagínense, el diablo ha ido estableciendo su organización en los países para gobernar. Y los demonios también han sido establecidos en diferentes territorios, ¿no es cierto? El diablo, digamos que es el jefe, pero tiene sus demonios, ¿no? Esa tercera parte de ángeles caídos son sus demonios. Y ellos son los que trabajan, ¿no? Designados en diferentes lugares en la tierra. Amén. Vamos a ir a la palabra para ir entendiendo ya y entrando en el tema. Vamos a ir a Efesios 6:12. Donde dice, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Han entendido? Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades. O sea, es una organización de las tinieblas muy bien estructurada. Amén. Y dice que están organizados como principados, potestades, ahí lo vamos a ir viendo en una lista, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, autoridades, poderes, señoríos, nombres, tronos y dominios. Para que vayamos entendiendo, vamos a ir desglosando cada uno de estas organizaciones, ¿no? El reino de las tinieblas posee una jerarquía en el cual los rangos superiores ejercen autoridad sobre los rangos inferiores. O sea, van de mayor a menor. Imagínense
Tan organizado es el reino de nuestro adversario, ¿no es cierto? Que va viendo, como les decía, ¿no? Que los superiores ejercen autoridad sobre los rangos inferiores. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Yo quiero que abran su mente, que no se distraigan, que puedan ir imaginando esta situación para que lo vayamos entendiendo. Amén. Vamos a hablar de principados. ¿Qué son los principados? ¿Alguno de ustedes ha escuchado, ha entendido, ha estudiado un poquito sobre lo que son los principados? Amén. Vamos a hablar en esta noche. Principados son los que gobiernan naciones. Son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. Amén. Su labor, imagínense, su labor de estos principados consiste en afectar masivamente a cierto número de gente, ¿no? Operan en desgracias naturales como terremotos, ciclones, suicidios, intoxicaciones masivas, epidemias. En esta categoría antes de eso voy a explicar un poquito, ¿no? Decíamos que ellos afectan masivamente a cierto número de gente, ¿no? Hemos vivido una pandemia muy tremenda, ¿no es cierto? Hace pocos años atrás hemos vivido una pandemia. Entonces, ¿quién estaba a cargo de esto? Los principados van trabajando en todas estas situaciones. Todas las desgracias naturales, los terremotos, ciclones, intoxicaciones masivas, están bajo estas potestades de estos principados, ¿no? En esta categoría, les decía, de principados, vemos a los nefilim. No sé si han escuchado de los nefilim, que fueron personajes surgidos como resultado de una unión antinatural entre seres malignos. Estos seres malignos son los ángeles caídos, o sea, los demonios. Ellos tuvieron una unión antinatural con las hijas de los hombres, ¿no? Acá en la tierra. Establecieron en la tierra ejércitos, ¿no? Dominios, aterrorizaban y controlaban a la gente. Estos nefilines dice que habrían existido en la época de Noé, ¿no es cierto? En la época de Enoc, y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio. Estos nefilim eran gigantes, eran una raza de gigantes, ¿no es cierto? Entonces, estos gigantes habían nacido producto de la unión de esos ángeles caídos con las mujeres, hijas de hombres, aquí en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, estos nefilim, que eran gigantes, fueron personas que aterrorizaban a la gente, eran dictadores, atemorizaban a la gente. Entonces, estos también pertenecen a la categoría de esos principados, ¿no es cierto? ¿Están entendiendo? ¿Se ha entendido más o menos? Y estos nefilim fueron posteriormente destruidos o extinguidos durante el diluvio. Amén. Eso es en cuanto a principados. Ahora vamos a ver las potestades. ¿Cuáles son las potestades o poderes de las tinieblas? Son espíritus comisionados con fuerzas de maldad o brazos de poderes demoníacos, a través de los cuales Satanás estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. Aquí encontramos potestades de idolatría, prostitución, pobreza, vicios, brujería. Estas potestades, amados, se mueven con todas estas cosas, ¿no? La idolatría. Ustedes saben cómo en nuestro país y en todos los países hay mucha idolatría, hoy más que nunca, ¿no? Hablando de nuestro territorio, de nuestra ciudad, hace poco ha habido una fiesta idolatrando a la Virgen, la Guadalupe, ¿no es cierto? Entonces,
¿Quiénes están moviendo todo esto? Potestades, ¿no? Que trabajan con todas estas cosas. Idolatrías, prostitución, pobreza, vicios, brujerías. Entonces, estas potestades ejercen dominio sobre esas cosas, incitan a todas esas cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver que nosotros tenemos que interceder por todos los pecados que están gobernando en estas potestades diferentes, ¿no? Si no se, vamos a entender, ¿no? Si no se agrupan bajo el dominio de una potestad o hombre fuerte que los controla, ¿no es cierto? Quiero que entendamos que no hay una potestad de brujería, otra de hechicería o otra de adivinación, sino que la brujería es el poder demoníaco a través del cual Satanás domina y manipula a la voluntad del hombre. Estas potestades van a movilizar los espíritus bajo su mando para controlar las vidas. ¿No es cierto? Las potestades, dice que son la fuerza a través de la cual los demonios usan para establecer sus planes en la tierra. Hay un plan mundial, por ejemplo, para exterminar la humanidad. ¿Cuántos saben que hay un plan, ¿no?, para exterminar la raza humana? Cuando vino la pandemia, mucho se hablaba de esto, ¿no? Que trataban de ponernos las vacunas y todas las cosas con el propósito de exterminar la raza humana por la superpoblación que hay en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un plan mundial, ¿no es cierto? La extinción de la raza humana en la Tierra. Está metido en todo, ¿no? Estas potestades están metidas en todo, ¿no? Desde la hechicería. Ustedes saben que Jezabel estaba metida en la hechicería. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jezabel? Jezabel era una mujer que tenía su escuela de brujería, realmente era tremenda esta mujer y ejercía dominio, ¿no es cierto? Esta mujer murió, pero el espíritu sigue vigente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer ese espíritu para poder enfrentarnos a toda esa situación, ¿no es cierto? Esto es lo que hace las potestades. Amén. Vamos a ver en Santiago 3:14. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar alineados con las cosas del Señor. Porque si guardamos todas estas cosas en nuestro corazón, entonces estamos contaminando nuestro corazón de cosas que no son agradables a Dios, ¿no es cierto? Y estamos permitiendo que estas potestades ejerzan dominio sobre nuestras vidas si nosotros guardamos este tipo de cosas en nuestro corazón. Amén. Vamos a pasar a ver quiénes eran los gobernadores o son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿no? Son una categoría de demonios que se encarga de los gobernantes y personas de influencia sobre la tierra. Estos son políticos, ministros, líderes religiosos, ¿no? O sea, ejercen dominio sobre estas personas que están en cargos importantes, ¿no es cierto? Desde gobernantes, desde los presidentes de los países, ¿no es cierto? Estos gobernadores de las tinieblas de este siglo ejercen un poder sobre estas personas. Y si estas personas no son temerosas de Dios, ¿a quién le están sirviendo? ¿Por quién van a ser influenciados? Por el diablo, por estos gobernadores de las tinieblas, ¿no es cierto? Entonces ellos ejercen poder sobre estas personas que están en cargos importantes, ¿no es cierto? Entonces, sobre ellos van a ejercer poder, sobre líderes religiosos, influyen en ellos para sacar ideas. ¿Quién pondrá esas ideas terribles en los presidentes de los países
que no tienen temor de Dios. Lo vemos en nuestro país. Dice que donde gobierna el impío, el pueblo sufre, ¿no es cierto? Entonces, si el impío está gobernando sin temor de Dios, ese es el impío, la persona que no ha conocido a Dios, que no tiene temor de Dios, pero ejerce gobierno sobre una nación. Entonces estos gobernantes de las tinieblas de este siglo les ponen ideas en su mente. ¿Por qué se aprueban leyes a favor del aborto? Eso no es de Dios. ¿Por qué se aprueban leyes a favor del movimiento LGTB y muchas otras cosas? Eso tampoco es de Dios. Nosotros no tenemos que permitir ese tipo de cosas. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y decir, esto no es de Dios. La ley del aborto no es de Dios. La ley a favor del feminismo y de todos estos movimientos LGTBs no son de Dios. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Esteban. Dios creó a Adán y Eva. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. Y cada uno tiene los roles que le corresponden. Así tienen que desarrollarse en la tierra, ¿no es cierto? Pero ¿quién pone todas esas ideas en los gobernantes, en los políticos, en estas personas que ejercen gobierno, ¿no? Sobre países, ciudades, ¿no? Son estos gobernadores de las tinieblas, porque esas personas no tienen temor de Dios, ¿no es cierto? Por eso es importante orar. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, le decía, hay que orar por los gobernantes y por todos los que están en eminencia, todas esas personas que están ejerciendo cargos importantes en nuestra nación, en nuestra ciudad. Nosotros estamos llamados a orar por ellos, ¿no es cierto? En la palabra dice que debemos orar por nuestros gobernantes. ¿Por qué tenemos que orar? Como hijos de Dios, tenemos que levantar nuestra voz y decir, Padre, te pido, Señor, que tú puedas cambiar la mente de estas personas, que puedas hacer que estos gobernantes, que estos presidentes vuelvan su corazón a ti y puedan ser temerosos de Dios para poder ejercer un gobierno con temor de Dios y un gobierno sano para la humanidad, ¿no es cierto? Cuando pensamos en autoridades y estructuras de gobierno, tendemos a enfocarnos únicamente a los niveles superiores, ¿no? Pensamos el presidente, pensamos el prefecto de la ciudad, el alcalde, pensamos en ellos. Pero sin embargo, pensamos que es menos importante las personas que ejercen gobierno en un colegio, por ejemplo, los directores de colegio. Ellos ejercen gobierno, ¿no es cierto? O no ejercen gobierno porque ellos son los que mandan. El director de un colegio dice, sí, esto aquí se hace así, se hace así, ¿no es cierto? Entonces ellos están ejerciendo gobierno. Pero nosotros tendemos a enfocarnos únicamente a los niveles superiores, pero las estructuras de autoridad son mucho más extensas, ¿no? Y estructuradas, ¿no? Estratificadas, tocando cada faceta de nuestra vida. Por ejemplo, las Cortes Supremas, las escuelas o colegios, como les decía, iglesias, el Papa, el Dalai Lama, no sé si ustedes han escuchado del Dalai Lama, también ellos ejercen dominio, tienen un cierto grado de poder. El Papa es como algo wow, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esa persona no está alineada a Dios, porque las ideas que tiene tampoco son de Dios. Hay cosas que dejan mucho que desear de estos personajes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos llamados a orar por estas personas. Los sindicatos, también el jefe de los sindicatos los maneja a su manera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar que en esos niveles de autoridades también tenemos que orar por ellos, pedir a Dios que cambie su mente, que cambie su visión, su manera de ver y hacer las cosas, ¿no?
Para cada uno de estos grupos de poder y autoridad, Satanás ha designado un gobernador de las tinieblas para influenciar para mal. Hay muchos colegios, sin ir lejos en nuestro país y bueno, en otros países ni hablar, ¿no? Los directores de colegios están sacando leyes, por así decir, dentro de lo que a ellos les compete, para cosas terribles que no son a favor de nuestros niños, ¿no es cierto? Les están queriendo adoctrinar en cosas que no corresponden y nosotros tenemos que orar por eso. Nosotros tenemos que estar alertas en eso, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros jóvenes que están siendo adoctrinados. Hay muchos colegios donde tienen realmente en su currícula cosas tremendas que no van con nuestras convicciones, ¿no es cierto? Entonces estemos alertas y tenemos que saber que sobre esas personas han sido designados gobernadores de las tinieblas, que los están influenciando para mal, ¿no? Entonces, si como cristianos oramos a favor de estos grupos de poder, se puede contrarrestar el poder demoníaco, hermanos. Por eso estamos llamados a poder conocer y entender estas organizaciones demoníacas. Porque si nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a contrarrestar el poder del enemigo? La palabra dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conocer las estrategias del enemigo. Si sabemos que él ejerce un gobierno tan bien estructurado y tan ordenado, entonces tenemos que saber cada uno de estos estratos en qué lugar está influenciando, en qué lugar está ejerciendo poder, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de las huestes espirituales de maldad. Son legiones demoníacas. ¿Qué es una legión? ¿Alguien me puede decir qué es una legión? En un ejército. Las legiones, amados, son como 6,000, si no me equivoco, 6,000 demonios por legión. Por legión, imagínense. Las huestes espirituales de maldad son legiones demoníacas asignadas por las potestades a provocar pecado, ¿no? Como borracheras, orgías, fornicaciones, brujerías, narcotráfico, que influencian y esclavizan a otras personas. Eso es lo que hacen las huestes espirituales de maldad. Son legiones, o sea, miles de demonios enviados por su jefe, por Satanás, para ejercer gobierno, para influenciar en las personas para hacer este tipo de cosas. En esta fiesta que hace poco ha pasado, hemos visto impresionante la cantidad de borrachera. Era más borrachera que otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, los índices de desgracia fueron tremendos en esta fiesta. A mí me llamó mucho la atención todo lo que pasó. Era tremendo. Entonces, ¿quién estaba gobernando ahí? ¿Quién estaba influenciando en estas personas? Las legiones de las huestes de maldad, ¿no es cierto? Son huestes espirituales que estaban moviéndose. Imagínense en lo espiritual, qué movimiento había, ¿no es cierto? Había un movimiento satánico muy interesante, muy importante. Por eso la gente estaba moviéndose de esa manera, ¿no? Y todas esas borracheras y todas esas cosas van como una secuencia, ¿no? Desencadenando otro tipo de cosas, como son fornicaciones, orgías, narcotráfico, y esas cosas esclavizan a otras personas. Amén. Vamos a ver otra organización de las tinieblas, como son los tronos, ¿no? Los tronos. Es un reino generacional, es decir, va de generación en generación y están sobre una o varias naciones. Por ejemplo, para entenderlo mejor, el trono de Inglaterra, ¿no?
Todos saben por las noticias y por todo lo que hemos podido entender que hay naciones que todavía tienen sus reyes, ¿no es cierto? El rey de Inglaterra, y eso va de generación en generación, le van dejando a los hijos, a los nietos, los bisnietos, y eso es toda un trono generacional, ¿no es cierto? Podemos verlo como un imperio conquistador dominante, ¿no? Por ejemplo, en Daniel 2:37 vamos a ver cómo Nabucodonosor, ¿no? Que era el rey de Babilonia, todos saben que Nabucodonosor era el rey de Babilonia y se lo llamó rey de reyes, ¿no? Eso está en Samuel 2:37, dice, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, ¿no? Entonces este rey Nabucodonosor ejercía también un gobierno importante, ¿no? A las otras ciudades, a sus otros pueblos, ¿no? Entonces, los tronos se trata de esto, ¿no? Se trata de que son generacionales, van de generación en generación ejerciendo gobierno, ejerciendo poder, ¿no? Vamos a ver otro estrato, o sea, otra organización que son los dominios, ¿no? Como su nombre lo indica, ejercen poder y pueden tener diversos alcances espirituales, vinculadores que tienen dominio sobre organizaciones mundiales. Estos dominios, donde también están los demonios, ejercen dominio, como dice su nombre, en organizaciones mundiales como la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, es la ONU, ¿no? La Comunidad Europea, estos influyen y esclavizan a las personas en su pecado y son espíritus que dominan la sociedad en el mundo a través de legiones, filosofías como la nueva era, ahí están dominando ellos, el humanismo, ustedes saben que es una filosofía que prioriza la razón sobre la fe, ¿no? Ya ahí como que le dan más importancia a las razones y no a la fe, ¿no es cierto? El feminismo, también ahí están ejerciendo dominio estas huestes de maldad en el feminismo. Ustedes saben que el movimiento del feminismo es cada vez más fuerte en el mundo entero, ¿no? Ya la mujer es como que se ha empoderado, pero entre comillas, ya ven al hombre como algo sin importancia, no necesitan, ¿no es cierto? Entonces son personas que están siendo tan dominadas por estos demonios, ¿no? Las feministas, que ya están desvirtuando de lo que realmente es una mujer, ¿no es cierto? Están yendo en contra de ese orden divino que Dios ha establecido, que el hombre es la cabeza, ¿no es cierto? La cabeza de hogar en el caso del matrimonio. El hombre es algo importante porque es un diseño divino de Dios, ¿no es cierto? Entonces las feministas pertenecen a una organización que está siendo dominada por estos demonios, ¿no? Las sectas y sociedades secretas como la masonería. La masonería es una organización muy fuerte, igual que los Illuminati. Yo les animo después a ver un poquito, a estudiar sobre todo esto, ¿no? Sobre todas estas organizaciones que están siendo dominadas por estos demonios. Amén. Vamos a hablar de otra organización del enemigo, que son los espíritus malignos. Son espíritus que habitan en personas, lugares, casas, cementerios, ¿no? En las casas, por ejemplo, cuando una casa está en desorden, tanto espiritual como físico, tenemos que entender que están metidos estos espíritus malignos, ¿no? Huestes, son estas huestes de maldad que están metidas en esas cosas. A veces nosotros no le damos importancia al desorden. En lo natural, en nuestra casa, bueno, ya, total, ¿no? Pero ahí está ejerciendo también dominio estos personajes, ¿no?
estos espíritus malignos en los cementerios. ¿Por qué? Porque el cementerio es un lugar de muerte. Por eso los hijos de Dios no debemos ir a esos lugares de muerte. Hemos enterrado a nuestros muertos, sí, pero no están en ese lugar. O están en el cielo, o bueno, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos por qué ir a esos lugares de muerte, ¿no? Los cementerios son eso, y ahí hay realmente espíritus malignos, ¿no? También se impregnan en ídolos y objetos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay espíritus malignos que se adhieren a objetos. Hermanos, cuando tú viajas a un lugar y te traes un recuerdo, un souvenir de ese lugar, no te compres cualquier cosa, porque puedes estar llevando un espíritu maligno que está adherido en ese objeto, en ese adorno que puede ser muy bonito, ¿no? Pero no sabemos si ha sido consagrado al enemigo o no. Sin ir lejos, las famosas alacitas. Yo no voy a las alacitas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde todos esos objetos han sido consagrados ¿a quién? Ustedes saben qué poder, potestad, qué espíritu maligno se mueve en ese lugar, en las alacitas. ¿Quién me puede decir? El equeco, el dios de la abundancia, le dicen también, ¿no es cierto? Pero ustedes han visto que en ese lugar, ¿qué se mueve? Brujería, ¿no? Yo veo ahí el sapo con no sé qué cosas, les leen la suerte, brujería, les leen la suerte. Ya desde que entras, ese lugar está consagrado al enemigo, al diablo. No podemos adornar las cosas. Hermanos, o es blanco o es negro. No hay un color intermedio. O eres o no eres. No puedes ir a esos lugares. Tú mismo tienes que decir, no, acá no debo entrar. Yo como hijo de Dios no debo comprarme un objeto que ha sido consagrado al diablo. ¿Qué voy a llevar a mi casa? Voy a llevar desgracia. Voy a llevar miseria. Porque ese es el diseño del enemigo. Puedes llevar enfermedad, puedes llevar cualquier cosa. Por eso yo te animo a que tengas abierta tu mente a este entendimiento de decir, son lugares que yo no debo ir. Como cristianos sabemos que el Espíritu Santo está dentro nuestro. ¿Podremos llevar al Espíritu Santo a cualquier lugar? No podemos. No podemos darnos ese permiso, ¿no es cierto? Entonces, ojo con estas cosas, ¿no es cierto? No vayas a este tipo de cosas. Aunque te digan, son cosas muy bonitas. No, 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 no. Estos espíritus oscuros no están interesados en zonas geográficas, sino en el individuo. Por lo tanto, ejercen su influencia sobre la conducta humana, llevando a las personas a yugos de esclavitud y maldiciones. Es lo que te decía, si tú vas a ese lugar y te llevas un lindo adorno, puedes estar llevando maldiciones a tu casa, a tu familia. Puedes estar llevando enfermedades. Porque como dice acá, estos espíritus malvados no les interesa ejercer gobierno territorial, sino está enfocado en trabajar directamente con la persona, ¿no? Te lleva a lugares que no debes ir para que tú puedas ser afectado con estas cosas, ¿no? Entonces, tengamos conocimiento, amados. Tenemos que entender estas cosas. No decir, no tomarlas livianamente o decir, oh, son cosas que, no, son importantes. Porque tenemos que enfrentarnos y nos estamos enfrentando todos los días a estas situaciones, ¿no es cierto? Nadie está exento de eso. Así como hay ángeles guardianes asignados a cada persona, posiblemente también hayan demonios que estén asignados a las personas, que te influencian a hacer cosas que no debes hacer, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso. Y otra cosa importantísima son los nombres. También es parte de la organización
del reino de las tinieblas. Imagínate los nombres. En la Biblia ocupan un lugar muy importante, los nombres, porque su significado provoca un efecto en el mundo espiritual. En el Génesis, ustedes lo van a leer en Génesis, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿lo han leído? De Abraham le cambia el nombre a Abraham, con H intermedia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le habrá cambiado el nombre Dios de Abraham a Abraham? ¿No? Fíjense que cuando le cambió el nombre, un año después de que le cambió el nombre, vino la promesa a esa persona. Vino la promesa, ¿no es cierto? Entonces, también en otro pasaje de las Escrituras, habla de Jacob. Jacob, su significado de Jacob era engañador, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios le cambia el nombre a Israel. Por eso es importante que nosotros entendamos que el nombre que le ponemos a nuestro hijo, a nuestra hija, va a ejercer cierto poder en esa persona, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, los nombres de los hijos no se escogían al azar o por moda, ¿no? Sino por su significado. Qué importante. Que afectaría la vida del que portaba el nombre. Sus características responden al significado de su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Te voy a dar una tarea para el próximo miércoles. Averigua el significado de tu nombre, porque ese nombre pesa en ti, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo del nombre de mi nieta, Valentina. Cuando ella cumplía el año, le averiguamos su significado, ¿no? Y viene de valiente, poderosa. ¿Qué más era tú? Saludable, Valentina. Y mi esposo le decía, cuando te llamen, cuando te digan Valentina, te van a decir poderosa, saludable, valiente. Entonces, qué lindo saber el significado de tu nombre, ¿no es cierto? Porque va a ejercer cierta característica, tú vas a responder a ciertas características de acuerdo al significado de tu nombre. Así que tarea para la casa, para el próximo miércoles, averigua el significado de tu nombre. Amén. Y a futuro, cuando tengas tus hijos, no sé, ponle un nombre de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos errores hemos cometido? A veces hemos puesto el nombre, o nuestros abuelos, nuestros padres, antes nos ponían el nombre de acuerdo al calendario Bristol. Nunca me olvido, porque yo todavía he conocido ese calendario, y no les miento, a veces le echaba una ojeada y decía, a ver, ¿no? Pero había nombres como María, por ejemplo, por la Virgen tal, Juan por esto. En fin, en ese calendario Bristol salía de acuerdo a la fecha del nacimiento de la persona el nombre que le podías poner al hijo o a la hija, ¿no es cierto? Y muchos de nuestros abuelos se han guiado por eso. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que guiarnos por la palabra. ¿Qué dice? En la Biblia voy a buscar qué significaba Israel, por ejemplo. Maravilloso ese nombre le voy a poner a mi hijo. ¿Qué significaba Jacob? Imagínate a tu hijo le pones Jacob, pero Jacob era un engañador. Engañador, ¿no es cierto? Engañador, ven a almorzar. En lugar de decirle Israel, en lugar de decirle Abraham. Yo sé que son nombres medios, ¿no? Hay nombres que no son tan lindos también en la Biblia, pero que ejercen ciertas características de la persona que va a portar ese nombre. Amén. Entonces, imagínense cómo el enemigo aún se ha metido en eso, en los nombres, en los tronos, en las huestes espirituales. O sea, es una organización bien diseñada. Y si nosotros no le damos importancia, no conocemos cómo el enemigo está organizado,
entonces no vamos a poder luchar contra eso, porque no conocemos, porque no hemos estado en una escuela de entrenamiento como es esta. Yo sé que son temas pesados, por ahí un poco aburridos, por ahí un poco complicados, pero si abrimos nuestra mente, lo vamos a entender. Y yo creo que he sido clara, no sé, con Chubis les he explicado un poquito esto, ¿no? Para que podamos conocer, amados. No podemos ignorar las estrategias de nuestro enemigo, ¿no? Ahora sabemos cómo influye el nombre. Ahora sabemos dónde trabajan los principados, dónde trabajan las potestades, dónde trabajan los gobernadores de las tinieblas, dónde trabajan las huestes de maldad, ¿no es cierto? Ahora podemos conocer. Y si lo has entendido, te llevas una riqueza para poder ejercer en tu vida espiritual. Estás siendo entrenado como un guerrero, ¿no? Como un espartano. Cuando tú estés en el campo de batalla frente al enemigo, tú vas a saber hacerle frente, porque vas a decir, este es un gobernador, esta es una potestad, ¿no? Por ejemplo, en un pasaje en la palabra donde dice que, ¿se acuerdan? Estaban los discípulos en la barca, ¿no? Y se desató una gran tormenta, dice. Y todos se asustaron y fueron a buscar a Jesús que estaba durmiendo. Y le dijeron, maestro, maestro, despierta, ayúdanos que perecemos. ¿Y qué hizo Jesús? Ellos estaban muertos de miedo, ya estaban totalmente asustados. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice qué hizo Jesús? Dale, no tengan temor. ¿Qué hizo Jesús? Dice que se levantó y reprendió a las aguas. ¿Por qué reprendió? ¿Qué se estaba moviendo en las aguas? ¿Qué era? ¿Una hueste? ¿Era un principado? ¿Era una potestad? ¿Qué era? ¿No es cierto? Había un principado. En las aguas se estaba moviendo algo. ¿Por qué Jesús reprendió? Y dijo, y ahí se calmó. Y hubo grande bonanza, dice, ¿no? O sea, hubo tranquilidad en el mar. Porque Jesús reprendió, ¿no? Entonces, él sabía a quién estaba reprendiendo. No era simplemente, oh, hay una tormenta, o no, 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 había algo ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos la organización de las tinieblas, todas estas, este orden en el que lo hemos ido desarrollando, entonces podemos tener conocimiento. Amén. Pero, amados, yo les voy a pedir que no tengan temor, no tengan miedo, aunque somos tentados a hacer el mal por la presión del enemigo sobre nuestros pensamientos, actitudes y voluntad. Y acá juega un papel importante la posición que tenemos frente a una determinada situación. Sabemos que tenemos un libre albedrío. El Señor dijo, todo pueden hacer, pero cuidado, ojo, que no todo les conviene. Puedes ir a la fiesta y emborracharte, total, pero ¿te conviene eso? ¿Te conviene eso si sabes que ahí hay un espíritu maligno que está trabajando con las borracheras para después desencadenar en otra cosa? ¿Vas a hacerlo? A partir de hoy yo creo que no. Si yo tuviera, no sé, volvería atrás en el tiempo y conocería esto, diría, no, 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 no lo voy a hacer porque no. Albedrío me dice, vaya a las alacitas, vaya, cómprese esto, vaya a la fiesta, vaya a la borrachera. Pero ojo, que no te conviene, no todo te conviene. Entonces tenemos que tener la suficiente voluntad de no hacer las cosas. Y cuando tú conoces la palabra del Señor, sabes a lo que te estás metiendo. Sabes lo que te conviene y lo que no te conviene.
Entonces, yo te animo a que ejerzas esa voluntad frente a tu circunstancia, ¿no es cierto? Y que no tengas temor. La palabra del Señor ha sido muy clara, es muy clara, ¿no es cierto? Jesús ganó y salió victorioso sobre toda fuerza oscura de las tinieblas o poderes espirituales de maldad. Jesús se enfrentó a todo eso. Jesús se enfrentó al poder de las tinieblas. En la palabra, en el Nuevo Testamento, cuando vamos conociendo el carácter de Jesús y la vida de Jesús, vemos cómo él fue tentado por el diablo. ¿Se acuerdan cuando él volvió del desierto? Fue tentado por el diablo. Convierte estas piedras en pan. Pero Jesús venció y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces él venció a las tinieblas. Cuando Jesús, por esa presión que ya sabía que iba a ir a la cruz, ustedes saben que fue a orar al Getsemaní. Él estaba bajo presión de tomar una decisión. ¿Iba a la cruz o no? Y fue a hablar con el Padre. Y le decía, Señor, si es posible, líbrame, que esta copa pase, ¿no es cierto? Pase de mí esta copa, le dijo. Pero ahí, imagínense cómo estaba en el mundo espiritual. Por lo menos por un segundo visualiza cómo estaba el mundo espiritual moviéndose ahí. No lo hagas, o esto, ejerciendo presión en ese maravilloso ser, ¿no es cierto? Pero sin embargo, él venció. Dijo, hágase tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí venció a las tinieblas y los poderes espirituales de maldad. Amén. Y vamos a ir terminando viendo cómo Dios nos ha dotado de herramientas para hacerle frente a todo esto, amados. Y te pido que te lleves esta perlita. Dios te ha dado herramientas. Dios nos ha dado algo para usar, para enfrentar el poder del enemigo. ¿Qué nos ha dado el Señor? Y eso está en la palabra, donde dice, habla de la armadura celestial, ¿no? Nos ha dado esas herramientas. En Efesios 6 está, Tutsi, ¿no? Efesios, donde habla de la armadura espiritual. Entonces nosotros tenemos que usar esos elementos. Nos ponemos el casco y estamos cubriendo nuestros pensamientos, ¿no? Nos ponemos el escudo y estamos cuidando nuestra vida, y es la palabra con la cual podemos vencer al maligno, porque dice, escrito está que bla, 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 bla. Por eso es importante conocer la palabra. Esa es tu herramienta, esa es la espada que tú vas a usar, vas a desenvainar cuando venga una determinada situación. ¿No es cierto? Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo, porque el enemigo va a venir con dardos. Te va a mandar esto, te va a mandar el otro, te va a mandar un pensamiento, te va a mandar una enfermedad, te va a venir cualquier situación. Pero si nosotros tomamos estas herramientas, vamos a vencer. Tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Y sigue, ¿no? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¡Qué maravilla! ¿Cómo tenemos un Dios tan maravilloso que nos ha dotado de una herramienta tremenda espiritual y debemos usarla? Si nosotros todas las mañanas, una vez yo les compartí en la reunión de mujeres y Carmencita nunca se olvida, ¿no? Yo les decía, ¿ustedes cómo salen de su casa? ¿Salen desnudos? ¿Salen desnudas?
Si tú no te pones la armadura espiritual, estás saliendo desnudo. No estás saliendo con el casco, no estás saliendo con el... No. Y te estás enfrentando a un mundo espiritual terrible, demoníaco. Estás desnudo. Entonces, piensa antes de salir de tu casa. Vístete con la armadura que te dice en Efesios 6, ¿no es cierto? Tomad la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado, estar firme. ¿Cuál es el día malo? El día de tu prueba. El día donde vas a tener que enfrentar un desierto. Ese es el día malo. Pero si no estás revestido, vas a sufrir inminentemente. Pero si estás revestido de la armadura que está en Efesios descrita, vas a poder resistir ese día malo. ¿Y qué dice al final? Lo más maravilloso dice, y habiendo acabado todo, vas a estar firme. Amén. O sea, habiendo acabado toda la situación, vas a estar firme. Todos tenemos días malos. Todos, hermanos. Quien les habla tiene días malos terribles. He tenido que atravesar desiertos. Y ha sido duro, y es duro. Es muy, muy duro. Pero me agarro de la palabra del Señor y digo, Señor, tú has dicho en la palabra que yo debo resistir el día malo. Y la palabra dice también, resiste al enemigo y él va a huir de ti. ¿Cómo vas a resistir al enemigo? Estando firme. ¿No? Ante la prueba, estar firme como un soldado, como un espartano capacitado. Vas a estar firme, vas a decir, nada me separará del amor de Cristo. ¿Quién me separará del amor de Dios? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Cristo. Hermano, hoy puedes estar pasando el peor de tus desiertos. Yo lo he vivido, lo sigo viviendo. Estoy atravesando un desierto duro. Pero me pongo firme y digo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nadie. Y yo todos los días le digo al Señor, Padre, nada me va a separar de tu amor. Puedo estar siendo destruida, puede mi corazón estar partido, pero nada me separará de tu amor. Y cuando termine todo, porque va a terminar mi desierto, voy a ver la gloria de Dios y voy a estar firme. Entonces yo te animo en esta noche a que habiendo conocido, espero haber sido clara, qué sé yo, con esto, pero habiendo conocido esta organización tan bien bonita, hecha por nuestro enemigo, Dios te ha capacitado en esta noche. Te ha dicho, esto es un gobernante, esto es una potestad, esto es una hueste, esta es un trono, esto es un dominio. Esto es el nombre. Aquí se mueve el enemigo de esta manera. Te ha dado una herramienta. Te ha capacitado. Estás en un entrenamiento como un espartano. Yo te animo a que vayas y estudies cómo eran los espartanos. Impresionante. A mí me fascinó saber cómo era este entrenamiento. Un niñito tan chiquitito, se lo lleva a los 6 añitos para ser un gran guerrero. Para ser un gran guerrero. Eso es lo que tenemos que visualizar, ¿no? Nos aparta el Señor para ser grandes guerreros. Cada uno de nosotros vamos a ser grandes guerreros y le vamos a hacer frente al enemigo. Y al final vamos a estar firmes. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Decir, Señor, todo va a pasar. Y habiendo terminado, voy a estar firme. Amén. Amén. Así que yo te animo a darle un aplauso al Señor y decir, Padre, nada me separará de tu amor. Cuando todo termine, yo voy a estar firme en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Amén.